lindo tiempo, empezar así de a gusto. Gracias. Gracias a los hermanos que nos llevan a la presencia del Señor cada domingo de esta manera fabulosa. Seguimos con este tema de esta serie de las enseñanzas de Jesús. Esta es una serie que, bueno, siempre digo lo mismo, ustedes saben, cada vez que empezamos una serie, a los 2, 3 domingos de estar predicando sobre ese tema o sobre ese libro o sobre esa experiencia, yo les digo, es lo que más me gustó. Es que cada vez que uno se empieza a meter dentro de la palabra del Señor, termina enamorándose de lo que está haciendo. Pero esto de las enseñanzas, además, me toca de manera personal porque bueno, todos los pastores, los que predicamos, los que hablamos, los que tenemos que compartir experiencias, somos comunicadores. Y Jesús era tan buen comunicador, y se los digo siempre, pero tan buen comunicador, que a mí me encanta ver un poquito más allá y tratar de entender esas estrategias que él usaba, porque son estrategias que nosotros las podemos usar. Son cosas fabulosas que nos enseñan otras cosas además de la enseñanza específica. Y hoy lo vamos a ver, miren, ya lo dije el domingo antepasado, cuando Jesús le tenía que hablar a un carpintero, le hablaba de la madera, no le hablaba del fierro. Cuando tenía que hablar con un pescador, no le hablaba del pan, le hablaba de los pescados. Porque él entendía a la persona que tenía delante. Empatizaba con esa persona, lo miraba a los ojos, a veces se acercaba y lo tocaba, lo abrazaba, veía la necesidad de esa persona antes de comunicar. Y el gran error de todos nosotros cuando comunicamos es que decimos lo que nosotros queremos decir y pensamos que la otra persona recibe lo que nosotros le dijimos y no. La otra persona va a recibirlo, como también lo dije, después que pase por los filtros que la otra persona tiene, por los filtros de su conocimiento, por los filtros de sus necesidades, por los filtros de cómo fue educado, de su cultura. No siempre lo que el emisor emite, el receptor recibe. Entonces lo que hacía Jesús es que se ponía primero en el lugar del receptor, se ponía en el lugar de esa persona y luego le hablaba de una manera que la persona entendía y decía, ¡wow! ¡Qué simple que habla! No hablaba simple, hablaba terriblemente profundo, pero la persona lo entendía porque hablaba en su idioma. Por eso a veces a mí me enerva cuando escucho alguno de esos mensajes, de esos predicadores que empiezan a hablar en griego y hablan la palabra y uno sale de la iglesia y dice, la verdad no entendí nada, pero debe ser profundo. No entendí nada, pero qué profundo que habla el pastor. Tan profundo que es un pozo, nadie entiende nada. Pero todo el mundo dice, qué profundo, ¿no? No es profundo, es complicado nada más, porque emite el mensaje sin entender la necesidad del que recibe el mensaje. Y eso es lo que Jesús enseñaba, número uno, cada vez que enseñaba algo. Cada vez que enseñaba algo nos decía, muchachos, miren a la persona que tienen enfrente. No hablen pensando en ustedes, hablen pensando en los demás, compartan pensando en los demás, porque esa es la manera de llegar. Si no, háblenle a la pared, háblenle a un árbol, es lo mismo. Es lo mismo. Y entonces ahora, hace un par de domingos, yo les contaba que estábamos hablando de un mensaje fabuloso que Jesús nos dejó a todos acerca de la enseñanza de la sal. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la característica de la sal? ¿Se acuerdan? La sal era salada. Entonces el Señor Jesús decía, a ver, si la sal es salada y ustedes son la sal de la tierra, ¿cómo tienen que ser ustedes? Salados. ¿Y saben la característica de un salado que se detecta? Se detecta, porque decíamos, y es así, que tenemos unos receptores en la lengua que reconocen lo que es salado y lo que es desabrido también. ¿Por qué? Porque no tiene sal. Entonces Jesús decía, señores, ustedes son sal, tienen que tener sabor a sal, porque si son sal que no tienen sabor, no sirven para salar.
O sea, servirán para otro montón de cosas, como decíamos. Servirán para que no crezca el pasto, o para que no se resbale la gente en el mármol, o quizás para que la nieve no se haga hielo, no sé, un montón de cosas. Pero señores, para salar, no. Para salar no sirven. La echás en la sopa y la sopa sigue desabrida. ¿Por qué? Porque no salan. Y Jesús decía, no pueden ustedes, si fueron llamados a ser sal desabrida. Y ahora, en el mismo pasaje, vamos a ver la segunda parte, habla de la luz. Entonces, permítanme que les voy a leer lo que dice Mateo 5, 13 al 15. Ustedes son la sal de la tierra. Esto lo vimos el domingo antes pasado. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Los que tuvieron hace un par de domingos, yo les decía que se refería a que la sal que dejaba de ser salada, básicamente la sal extraída del Mar Muerto, que estaba muy mezclada con sedimentos del mar, no servía para salar la comida ni para conservar la comida, servía así para que la gente no se resbale en los atrios del templo. Entonces esa sal que no servía era pisoteada, simplemente era pisoteada porque era para que la gente no se resbale y para que pueda caminar sin resbalarse en el mármol de los atrios del templo de Jerusalén. Y continúa el pasaje mismo de Mateo 5, 13 al 15 dice, ustedes son la luz del mundo, nos dice, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Ustedes son la luz como una ciudad, bien allá arriba, que no puede esconderse. Ustedes son esa ciudad. Y luego sigue diciendo, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Jesús básicamente está diciendo, a ver, no te rescaté para que seas sal desabrida. No te rescaté para que seas una luz escondida. Te rescaté para que cumplas la función, porque la sal es salada y la luz, la característica, así como la sal tiene una característica y es salada, la luz tiene una característica, proyecta luz. Siempre la luz se proyecta. No existe una luz que no se proyecte, a no ser que uno la esconda. Aunque uno la esconda. Fíjense, yo estaba mirando hoy, ¿ven esa luz que está allí en el medio, esa lámpara? Esta proyecta luz. Esa sí proyecta, pero tan poquitito lo que proyecta porque está descompuesta. Esa, si nosotros apagáramos todas las demás, esa que está ahí en el medio no nos iluminaría. Estaríamos prácticamente oscuras. Porque no sirve, no proyecta la luz. O sea, vemos como que está encendida, porque vemos que hay algo dentro, pero no proyecta, o proyecta demasiado poco, por lo tanto no ilumina, y si no ilumina, no sirve para lo que fue creada. O sea, la luz siempre se proyecta y la luz ilumina. Y fíjense la importancia de la luz, que fue lo primero que Dios creó. Vamos a leer rápidamente en Génesis los primeros versículos, del 1 al 3. Del 1 al 3 de Génesis, lo primero que está en la Biblia. Dice, y es un pasaje tan súper conocido por ustedes, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Mientras que no hubo luz estaba todo oscuro. Nadie entendía nada. Las cosas sin luz no tienen forma. Las cosas sin luz no existen. Existen, pero uno no las ve. Siempre recuerdo que cuando era niño, realmente niño, yo tendría, 8, 9, 10 años, nos mudamos de ciudad en Argentina y, con mis padres y entonces volvíamos
frecuentemente de la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Rosario, donde yo nací, íbamos en tren. Y el tren salía, no recuerdo exactamente la hora, pero serían como las 7 y llegaba como a las 11 de la noche. Entonces, uno mirando por la ventana podía ver todo el proceso del atardecer, anochecer, hasta que la noche era cerrada completamente. Y era increíble, y siempre me llamaba la atención, y yo iba ahí pegado al vidrio, pegado al cristal del tren, mirando y mirando y mirando, y me llamaba la atención como uno salía y se veían los colores del campo. Todo tenía un color distinto. Y a medida que se iba la luz, todo se empezaba a poner gris, 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 negro, desaparecía. Desaparecía. Después uno lo único que veía a través de ese cristal eran las luces que reflejaba el mismo cristal del tren, del mismo carro donde uno iba. Pero afuera no se veía nada. Y había muchísimos colores, tonalidades de verde, de marrones. Habían desaparecido completamente porque se había ido la luz. La luz es lo que le da forma a todo. Por eso Dios dijo, haya luz cuando creó el mundo. Pero no solo la luz empezó cuando empezó el planeta, sino que va a terminar cuando termine todo, en el cielo. Fíjense que Apocalipsis 22:5, ahora nos pasamos de Génesis, el primer libro de la Biblia, nos pasamos 66 libros para atrás y nos vamos a Apocalipsis. Uno de los últimos versículos de toda la Biblia dice, allí en el cielo no existirá la noche, no habrá necesidad de luz de lámparas ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. ¡Qué lindo! La luz desde que empezó todo hasta la eternidad. Si no hay luz, no hay nada. Ausencia de luz es oscuridad. Cuando hay oscuridad, es simplemente porque no hay luz. La oscuridad, la definición de oscuridad es ausencia de la luz. No hay otra definición de oscuridad. Cuando llega la luz, ya no hay más oscuridad. A veces cuando nosotros nos referimos a que una ciudad es oscura, porque hay mucha maldad, hay muchos problemas, o en una casa hay oscuridad, es porque no está brillando la luz de Cristo suficientemente fuerte. Es porque no ha entrado la luz que irradian los mismos cristianos. La luz de Cristo a través de los cristianos, porque Dios brilla a través nuestro. Entonces, cuando en una ciudad hay mucha oscuridad, es porque nosotros no estamos brillando como deberíamos brillar. La culpa es nuestra, no de la oscuridad. A veces le echamos la culpa a la oscuridad. Y otra vez yo he escuchado muchísimos mensajes de personas que hablan mal de la oscuridad. Y la oscuridad es del diablo, y es una porquería, y toda la noche, y se oculta, y todo. No hay que hablar mal de la oscuridad, hay que prender la luz y se terminó. No hay más oscuridad. O sea, ¿por qué vamos a hablar mal de la oscuridad? Prendamos la luz. O sea, si hay oscuridad es porque no estamos prendiendo la luz. Entonces, ¿para qué vamos a hablar mal de la oscuridad? Prendamos la luz y se terminó la oscuridad. La luz no hace nada más de lo que fue creada para eso. O sea, no es que lucha contra la oscuridad y vence a la oscuridad. No, en el momento que se prende desaparece la oscuridad. En el momento que se prende la luz de por sí ahuyenta y desaparece la oscuridad. Y dice el apóstol Pablo en la carta que le escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5 y versículo 8, pues ustedes antes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor, por tanto, vivan como gente de luz. Eso es lo que nos está diciendo Jesús cuando dice ustedes son la luz. Y la luz no se oculta. Aquí Pablo lo ajusta un poquito y dice, vivan como gente de luz. Y luego Jesús también en Mateo, otra vez en el capítulo 5 y verso 16, dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos.
O sea, hay una responsabilidad en nosotros que es ser salados e iluminar. Ahora, ¿se puede ser una lámpara y estar debajo de la mesa? Sí, claro que se puede, pero no cumple la función. ¿Se puede ser una luz tapada por una manta? Sí, pero no cumple la función. ¿Se puede ser sal y no salar? Sí, pero no cumple la función. Ese es el punto. Nosotros podemos ser cristianos, sí, pero cuando no cumplimos la función, no tenemos el gozo de la cristiandad, porque no completamos el proceso. Nosotros no solamente fuimos, sí, ojo, fuimos salvos para ir al cielo y vivir eternamente con Dios, pero también fuimos salvos para vivir distinto de este lado de la tumba, para ser otro tipo de persona, para vivir de otra manera. Y cuando no somos sal, pero no salamos, o somos luz, pero no alumbramos, estamos viviendo como cualquier hijo de vecino, pero la diferencia nos vamos al cielo, bárbaro, nos vamos al cielo. Pero acá, señores, vivimos arrastrándonos. Y no es la idea. Sí podemos, pero no es la idea. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se pone en alto la luz? A ver, yo soy luz. Ok, ¿cómo me pongo en alto? ¿Cómo vive, como decía el apóstol Pablo, vivan como gente de luz? ¿Cómo vive la gente de luz? Sería la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo brillan sus obras a la luz de los demás? Y yo tengo, hoy, bíblicamente, no es yo, ¿no? Encontré en la Biblia tres cosas que pueden marcar la diferencia. No vamos a hablar del punto 18, el punto 19, porque no. Vamos a hablar de tres cosas que son muy importantes. Puede haber otras muchas importantes, ¿eh? Yo no les digo que estas tres son las únicas, pero estas tres a mí como que me saltaron enseguida, a la vista. Enseguida dije, ¡upa! Estas tres cosas son indispensables para brillar. ¿Por qué? Por una característica de la luz. La luz desborda lo que la contiene. A ver, usted prende la luz porque hay una lámpara que tiene un filamento por donde pasa la electricidad y ese filamento, esa es antigua, ¿no? Porque ahora hay LED y no sé cómo funcionan, pero no importa. Las lámparas antiguas pasaba la electricidad por un filamento, el filamento se prendía, ¿por qué? Porque se calentaba y entonces emitía luz, como la luz del sol, que es por fuego, es por calor. Entonces, esa luz desborda la lamparita, desborda el tubo que nos alumbra, lo desborda. O sea, no lo contiene, lo desborda. Y ahí está, en ese desbordar está la característica que creo que nosotros tenemos que prestarle atención. Cosas que desbordan. Una persona luz debería ser una persona alegre. ¿Por qué? Porque la alegría desborda. Usted sabe que la alegría desborda. Y estas son las tres características. O sea, de las tres características, las tres desbordan a la persona. Si usted es una persona alegre, su alegría desborda. A ver, pero hay dos tipos de alegría, ¿no? Hay una alegría que es de afuera hacia adentro. O sea, jugué al quini. ¿Quini se dice? Al quini, no. ¿Al qué? Sí, el quini es de Argentina. ¿Cómo es el de acá? Al loto, ahí está. Jugué al loto y me gané $1 millón. Entonces yo estoy alegre, pero ustedes no, porque el millón me lo gané yo. Entonces hay una alegría que es de afuera hacia adentro. Como se habrán dado cuenta, no juego ni al loto ni al quini, no, porque... bueno, en fin, no vamos a hablar de eso. Pero hay una alegría que nace externamente y que produce alegría. Esa alegría es mía. El $1 millón es mío, lo siento. Entonces ustedes van a estar con la cara larga, más larga todavía, porque yo me gané el loto y ustedes no. Esa es una alegría mía, pero la alegría del cristiano es distinta, porque la alegría del cristiano no nace con cosas externas, nacen con cosas internas. Por eso desborda, porque no viene de afuera, viene de adentro y desborda como la luz, exactamente igual que la luz, desborda. Entonces dice el sabio Salomón, decía, Proverbios 10:22, la bendición de Dios
es la que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella. Por lo tanto, es una luz constante, no añade tristeza. Hay muchas cosas que vienen de afuera, alegrías que vienen de afuera y añaden tristeza. Llamémosla bendiciones momentáneas que vienen de afuera y añaden tristeza. La bendición que viene de Dios no añade tristeza. No añade tristeza. Y el Señor Jesús dice en Juan 15, 11, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. El gozo que viene del Señor, no cualquier gozo, no cualquier alegría, por eso dice de mi gozo, y está así en el original, desbordará de gozo. Acá está la cosa, acá está la cosa. Usted sabe que hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo. A que no lo sabía. A que no lo sabía. Yo le explico lo que son las neuronas espejo. Yo me hice un dibujito para acordarme de la neurona espejo. Dice, las neuronas espejo, y después lo puede buscar en Wikipedia si quiere, o con la inteligencia artificial. Pero miren, las neuronas espejo, ¿saben lo que son? Son células cerebrales que se activan cuando una persona observa a otra persona hacer algo que detecta como feliz. ¿Sabe lo que significa eso hablando rápido? Que cuando hay una persona con alegría, contagia la alegría. Es así, contagia la alegría. Usted ponga cara de caballo usted sabe que es alargada, ¿no? Usted está en una fiesta y pone cara de caballo y todos a su alrededor tienen cara de caballo. Dice, ¿qué te pasa? Que estás amargado, que estás triste. Pero ya el ambiente se pone denso, el ambiente se pone a cara de caballo. Pero usted llegue al mismo lugar con una sonrisa y va a ver cómo el ambiente empieza a cambiar, porque la gente empieza a notar la diferencia, empieza a sentirse alegre cuando usted se siente alegre, ¿por qué? Por las neuronas espejo. Detectan cuando alguien es feliz y copian la felicidad. Usted puede hacer que en toda su casa haya alegría solo por ser alegre. Pero no con la alegría que producen las circunstancias del mundo, sino con la alegría que produce el gozo que viene de Cristo, que es totalmente distinto. La otra alegría, la del mundo, produce envidia, no produce alegría. Produce envidia, yo me gané el millón, usted no, hay envidia. Pero la alegría que viene del Señor, no, es una alegría contagiosa, neuronas espejo, se lo tiene que recordar. Por eso es tan importante que la persona luz desborde en alegría. En la alegría, cuando hablamos de alegría hablamos de positividad, hablamos de ver la botella media llena cuando está por la mitad. Es más, media llena aunque esté un cuarto. Esa persona dice, no, vamos a echarle ganas, como dicen los mexicanos, vamos a darle para adelante. Total tiempo para retroceder y vamos para adelante, lo tenemos que lograr, no con mentalidad positiva tipo coaching, sino con ese gozo del Señor que comparte el gozo, que anima a los demás, vamos para adelante, lo tenemos que sacar, tenemos que salir adelante. Nosotros con Miguel y con Andrés nos animamos constantemente, decimos, vamos, tenemos que salir. Uno viene con mala onda, porque siempre, y muchas veces soy yo, y entonces dice, no, vamos, tenemos que salir adelante, porque somos tres, y entre los tres nos vamos apoyando, y uno siempre dice, va, ese es otro tema, de la amistad, del grupo, del trabajo, del equipo, que no me puedo meter ahora, pero es hermosísimo. También cuando en una pareja uno puede estar con cara de caballo, entonces el otro, vamos, animate, esto va a salir, y entonces en la pareja uno va, en la familia, etc. Bueno, una persona, luz también es... Uy, cómo me entusiasmo y se me va la hora. Una persona luz es una persona consoladora. Consoladora, automáticamente. ¿Por qué? Porque el consuelo desborda. Déjenme que se lo leo. Segunda de Corintios 1:4, el apóstol Pablo dice, Él, Cristo, nos consuela, anima, alienta, estimula, en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades,
podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. O sea, la consolación es algo que también desborda, lo mismo que la alegría. ¿Cuál es el mismo consuelo? Podemos animar porque Dios nos anima. Podemos alentar porque Dios nos alienta. Podemos estimular porque Dios nos estimula. Porque Dios dice, estoy viendo todo lo que haces, dice por allí en Apocalipsis. Todo lo que haces estoy viendo. Y estoy viendo que te esfuerzas, dice. Estoy viendo que vas ganando terreno. Por ahí no es tan así, pero sin embargo siempre va a haber el lado positivo, porque nos ama y porque espera lo mejor de nosotros, aunque a veces no le estamos dando lo mejor, pero Él espera lo mejor y nos lo transmite y nos levanta. Entonces, eso es desbordar en consolación. Lo mismo que nos pasa a nosotros, les pasa a los demás. Dios nos consuela, está bien para que nosotros estemos bien, pero además para que consolemos a los demás. Entonces, ¿para qué? Para que desbordemos en consuelo, porque somos luz de consuelo, somos luz de alegría en el ambiente donde nos movemos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, al joven Timoteo, 2 Timoteo 4:2, esta carta la escribe en la cárcel Pablo, ya a días de morir. Y le dice a Timoteo, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Anima a tu gente. ¿Y a Timoteo quién lo anima? A Timoteo lo anima la vida de Cristo en él. Entonces, si nosotros somos luz y la vida de Cristo en nosotros produce esa luz, nosotros animamos a nuestra gente. Dice, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Anima a tu familia, anima a tus compañeros de trabajo, anima a tus vecinos. Anima. ¿Por qué? Porque Dios te consuela para que consueles. Desborda. Vamos rápido a la tercera. Le dije que eran 3. Alegría, consolación. Y la tercera está difícil esta, decisiones sabias. Se lo dije rápido. Las decisiones sabias desbordan, pero ¿sabe cuál es el problema? Las que no son sabias también desbordan. Y entonces a veces tomamos decisiones que desbordan para bien o desbordan para mal. Siempre nuestras decisiones desbordan. ¿Sabe por qué? Porque no vivimos en una isla. Vivimos rodeados de gente. Entonces nuestras decisiones siempre van a afectar a nuestro entorno. Cualquier cosa que decidamos va a afectar a nuestro entorno. La gran mayoría de las veces no nos damos cuenta cómo nuestras decisiones afectan a nuestro entorno. Cómo una expresión puede afectar a un hijo. Un gesto puede afectar a un amigo. Todas las decisiones que tomamos afectan a nuestro entorno. Por eso las decisiones sabias son una de las cosas que más desbordan en la vida de un cristiano luz. Y Jesús estaba diciendo eso. Fueron puestos en alto para desbordar e iluminar. Las decisiones que ustedes tomen tienen que ser sabias. Pero otra vez hay 2 tipos de sabiduría. Una es la sabiduría humana, que puede ser muy buena y puede ser escasa también. Y otra es la sabiduría que viene de Dios. Santiago, el apóstol Santiago, hermano de Jesús, en el capítulo 1 y verso 5, dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. Y Él se las dará. O sea, sabiduría para cómo movernos en la vida, para que lo que afecte a nuestro entorno sea positivo. Y con esto quiero terminar, porque hoy tenemos la Santa Cena y quiero que los pastores tengan el tiempo suficiente para desarrollar ese tiempo de comunión. Entonces, pero bueno, tampoco me voy a andar callando, ¿no? No soy de cortar demasiado, ustedes saben, pero hay un personaje en el Antiguo Testamento, en la Biblia, que está considerado como uno de los reyes más sabios de toda la historia, y es el sabio rey Salomón. Resulta que parece que no era tan sabio cuando era chico, o sea, no nació con esa sabiduría. No es que vino y dijo, mirá este,
fue sabio de entrada. No, 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 no. Él buscó la sabiduría en el lugar correcto. Y ahí tuvo el premio de Dios. Miren la historia, no está en la pantalla porque era demasiado larga, pero a veces cuando está en la pantalla yo siento que pasa mucho más rápido. Y cuando la leo puedo detenerme en algunos puntos, compartirlos con ustedes. Miren, Primera de Reyes, apenas unos versículos, del capítulo 3, del versos 5 al 14. No es mucho. Dice, esa noche, Salomón estaba en su cama durmiendo, recién había sido coronado rey. Entonces dice, esa noche, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice, esa noche el Señor se le acercó a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Parece lo de la lámpara, ¿vio? De Aladino, que la frota dice, ¿qué quieres? Pero esto era de verdad. Entonces dice que Salomón contestó, tú, le dice Salomón a Dios, tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, o sea, el papá, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono, o sea, yo, o sea, Salomón. O sea, Salomón está hablando del padre y de él. Entonces dice, ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Bueno, era inteligente para pedir. Para pedir inteligencia hay que ser inteligente. Entonces, miren lo que le contesta Dios. Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, dice, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Porque supo pedir sabiduría y fue un rey muy sabio. Y sus decisiones llevaron al país a un tiempo de gran prosperidad. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que, haciendo referencia a esto, decía que cada habitante tenía su jardín. O sea, delante de su casa tenía su jardín. Era como que la gente estaba bien, tenían su lugar, sus plantitas, estaban todo organizado. Eso es una expresión muy importante. Cada uno tenía su jardín. Eso en otro pasaje del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Pero miren qué interesante. Cuando nosotros nos volvemos a hacer esas preguntas, ¿cómo se pone en alto la luz? ¿Cómo vive realmente la gente de luz y cómo brillan a la luz? ¿Cómo brillan sus acciones para que todos los vean? Entonces teníamos tres: desbordan en alegría, siendo personas positivas, porque eso siempre, siempre afecta a tu entorno. Alegre, sin amarguras ocultas, bendice y contagia alegría. Esa es una persona luz. Esa es una persona que levanta su luz, que no la esconde, que la levanta. No hay que hacer ningún esfuerzo para que la oscuridad se vaya, ¿eh? O sea, el esfuerzo hay que hacerlo para tapar la luz, pero para brillar no hay que hacer esfuerzo. Hay que vivir como Dios manda. Dice, sonría, sonría. Como dice, mañana será peor, sonría. Si no sonríe hoy, ¿qué va a ser mañana? Dice, sonría, sonría hoy.
Sonría, sonría. Entonces después, desborde en consuelo. Sea exageradamente de buen ánimo. ¿Por qué? Porque usted tiene esperanza. Usted sabe que la última palabra no la van a poner ni los médicos, ni el jefe, ni el vecino. Usted sabe que la última palabra la pone Dios. Entonces usted tiene esperanza. Como tiene esperanza, compártala, comparta consuelo y desborde en sabiduría de Dios, no en cualquier sabiduría, sabiduría de Dios. Ore antes de tomar decisiones, cualquier decisión en realidad, iba a decir decisiones que afecten a los demás, no, porque todas las decisiones afectan a su entorno, todas. Hasta si decide levantarse más tarde, ya está afectando su entorno. Todas las decisiones. Así que ore por decisiones sabias, porque las decisiones sabias iluminan. Enseñanza, si son luz, ¿cuál es la enseñanza? Si son luz, actúen como luz, alegres, positivos, consoladores y orando antes de tomar decisiones. ¿Qué tal la enseñanza de Jesús de hoy? ¿La aplicamos en la semana?